En este vídeo se va a trabajar el concepto de valor de offset, así como el mecanismo bumbless transfer de un PID industrial. En primer lugar, se presentarán los modos manual y automático de un PID industrial. Seguidamente se describirá el concepto de valor de offset. Después hablaremos del procedimiento de bumbless transfer. Y como resultados de aprendizaje de este vídeo podemos indicar dos, ¿no? El explicar la utilidad del valor de offset y describir o ilustrar en qué consiste el mecanismo del bumbless transfer. Y finalmente se presentarán las conclusiones. Un PID industrial tiene dos modos de marcha, que son el modo manual y el modo automático. En el modo manual, la señal de control la elige directamente el operador mediante una serie de botones que permiten incrementar y decrementarla. Esto se conoce como control en lazo abierto. En modo automático, en realidad, en lugar de hacerse de esta forma, es el propio algoritmo PID que está implementado dentro del PID industrial que calcula la variable manipulada en función de la consigna que se le ha seleccionado. Y esto se conoce como control en lazo cerrado. El valor de offset también se puede denominar como reset manual o BIAS. Depende de si estamos en modo manual o estamos en modo automático. En el caso del modo manual, sería aquel valor que tendría que tener la variable manipulada para que la variable controlada sea igual al set point. Normalmente se intenta elegir un actuador para que esto se logre al 50% del rango de la variable manipulada, aunque podría ocurrir que se diese un valor diferente. Cuando ocurre esta situación, es decir, que la variable manipulada es igual al offset y la variable controlada es igual al set point, se nos dice que entonces el sistema está en el punto de operación o funcionamiento. Podría ocurrir que un sistema tuviese más de un punto de operación o más de un punto de funcionamiento, entonces tendríamos diferentes valores de offset, cada uno de ellos para los diferentes valores del set point que corresponderían a cada uno de los diferentes puntos de operación o funcionamiento. Bien, como ya se ha comentado, se puede referir a este concepto como offset, como reset manual o como bias. En el caso de tener un control automático de tipo proporcional, este factor aparecería sumando, ¿no?, al término K por el error, y lo que detectaríamos en este caso es que si el error es cero, es decir, si la variable controlada es igual a set point, entonces justamente la variable manipulada coincide con este valor de offset o bias, que sería exactamente igual, por tanto, que en el caso del modo manual. Esta idea de sumar el bias o punto de funcionamiento de la variable manipulada a el caso completo de un regulador PID, pues daría la fórmula de aquí abajo, que sería la fórmula típica de un regulador PID industrial a la que se le adiciona ese término. Y por tanto, seguimos intentando lograr lo mismo, es decir, que cuando se alcance el set point, pues intentaremos lograr que la variable manipulada se acerque lo máximo posible a ese bias que garantiza que se está logrando ese punto de operación o funcionamiento. Seguidamente vamos a comentar cómo es posible establecer cambios de modo automático a manual y viceversa, de tal forma que estos sean suaves. Bien, esto se va a lograr que sea así cuando en el momento del cambio de modo, la variable manipulada que se obtendría en modo manual y la que se obtendría en modo automático han de ser exactamente iguales. Y esto lo garantiza el procedimiento de bumbless transfer que vamos a proceder a explicar seguidamente. Bien, vamos a analizar el caso concreto de cambiar de manual a automático. En este caso lo que ocurre es que en el momento del cambio vamos a asumir que se está en estado estacionario y que la variable controlada coincide con el set point. Cogiendo las fórmulas de variable manipulada en caso manual y variable manipulada en caso automático, vemos que tienen que ser iguales para garantizar esa transferencia suave. Y en el caso de la variable manipulada calculada automáticamente, como estamos en estado estacionario, la fórmula lo que da es que es igual al bias más un término que depende solamente de la parte integral, porque si estamos en estado estacionario, la parte, digamos, proporcional y derivada son exactamente iguales a cero porque estamos suponiendo que la variable controlada y el set point coinciden. Y lo que vamos a hacer es que el término de integral se ajusta para que sea cierto que la fórmula coincide con el valor que tenía la variable manipulada en modo manual, porque evidentemente el bias o valor de offset o reset, pues ese es un valor constante que no puede ser modificado. Y de esa forma, ajustando el término integral, podemos conseguir que el cambio sea suave. En caso que se quiera realizar el cambio contrario, que queramos pasar de modo automático a manual, entonces lo que existe dentro del PID industrial es un mecanismo interno que lo que
realiza básicamente es copiar la variable manipulada calculada automáticamente por el regulador y lo que haría es copiarla para que la variable manipulada manual fuese exactamente la misma. Y de esta forma se garantiza de nuevo una transferencia suave. Con estas dos metodologías estamos desarrollando el mecanismo de conexión con el nombre de Bumbless Transfer. Como conclusiones podemos indicar que hemos presentado cuál es el concepto de valor de offset, también conocido como bias o reset, y se ha descrito el procedimiento de Bumbless Transfer para garantizar transferencias suaves cuando cambiamos de modo manual a automático o viceversa.